que lo están viendo de frente y quieren que se mueva. ¿Qué tenemos que agregarle a esta flecha? Una manivela. Supongamos que le agregamos una manivela y a esa manivela le empezamos a dar vueltas. ¿Qué estamos generando ahí? O sea, necesito que se lo imaginen. Ustedes están agarrando la manivela, están moviéndola para que gire, gira la flecha y el pistón empieza a subir y a bajar, ¿cierto? ¿Sí lo visualizan? O sea, ¿sí se lo imaginan? ¿O no? Sí. Ok. ¿Qué le están generando ustedes? O sea, ¿qué le están, para que puedan mover la manivela, están ejerciendo una qué? ¿Una fuerza? Una fuerza. Y esa fuerza, a relacionarla con esta distancia, porque estábamos de acuerdo que donde está aquí el eje, hagan de cuenta que el eje está exactamente aquí. Al estarle agregando esa fuerza, ¿esto qué es? ¿Una qué? ¿Qué hay de aquí al eje? Una distancia o otra posición, ¿cierto? Porque no están pegados al pistón, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo captan o no? Sí. Ok. Que al relacionar la posición con la fuerza, ¿qué le están generando al pistón? ¿Un qué? No. Bueno, sí, un torque. Ahí hay un torque. Fuerza con posición, hay un torque. Entonces, que al momento que ustedes están dando, imagínense que le están dando vueltas a la manivela, el pistón, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el pistón? ¿Está qué? Cuando ustedes están girando, el pistón, ¿qué está haciendo? Ejerciendo un trabajo. Está subiendo y bajando, ¿sí? Ustedes están generando una rotación, ¿sí? Pero el pistón le están transmitiendo un movimiento lineal, ¿cierto? Porque no está girando, ¿o sí? No. No, se está moviendo linealmente. Entonces ahí tenemos el trabajo, tenemos el torque. Ese torque, ¿qué le está generando al pistón? ¿Un qué? Un giro, bueno. No, Una fuerza. Sí, pero todo eso, ¿cómo se lo están produciendo? También están generando, ¿qué les está costando el girar la fuerza, en aplicar la fuerza? ¿Qué les está haciendo? ¿Qué les está costando? Trabajo. Trabajo. Entonces, fíjense bien todo lo que tienen ahí. Ya que encontramos una fuerza, una posición. Estos dos generan un torque. Y ese torque, al momento que ustedes están ejerciendo ese movimiento, están generando un trabajo. Y también se está generando un movimiento lineal. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron bien? ¿Ya lo están percibiendo? Para todo esto lo vamos a transmitir en una figura. Aquí la tenemos. Han de cuenta, es un cuerpo cualquiera. Aquí está el eje de rotación. Aquí está la fuerza que ustedes están aplicando a una cierta distancia del eje de rotación. O sea, aquí tienen el eje, que es la distancia que hay del eje de rotación a donde está la manivela. A la manivela le están generando la fuerza. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo captan bien? Ustedes están girando esta fuerza. Entonces, si nosotros prolongamos aquí su línea de acción, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos el brazo, ¿sí se fijan? La distancia que del eje de rotación a donde se encuentra la proyección de la fuerza, pues tenemos la línea de acción de la fuerza, tenemos un brazo. Aquí tenemos la posición y aquí tenemos un ángulo phi. Si nosotros prolongamos la posición, ¿están de acuerdo que este es el mismo ángulo phi? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, ahí ¿qué está pasando? Al generar el torque, están generando, aquí hay una pequeña circunferencia, o sea, están girando, es una trayectoria circular, y esa trayectoria circular, para que nos dé una posición lineal, ¿qué observan? ¿Cómo es esa trayectoria? Si ustedes observan, puede ser que generen una cierta velocidad. ¿Cómo es esa velocidad? ¿O cómo es este momento? Este momento lineal, ¿cómo es? Así, esta es una trayectoria circular. Tangencial. Entonces, para producir un movimiento lineal en una trayectoria circular, entonces tomamos ¿qué? Una longitud de arco, ¿cierto? Ajá. ¿Sí? Entonces, el ángulo, fíjense bien, el ángulo que está formando la fuerza
y este pequeño vector de arco, o sea, hasta longitud del arco, el ángulo que está formando es este, ¿cierto? Profe, Mande. ¿la longitud de arco también puede ser relacionada con el radio? Como si fuera un radio. Sí, pues no. La longitud de arco es la que está alrededor del círculo. Es un pequeño tramo que tomamos, ¿sí? Acordémonos, cuando había un movimiento circular. ¿Ya se acuerdan de cuando había un movimiento circular uniforme? Ya. ¿Ya? Sí, cierto. Entonces, aquí, fíjense bien, aquí hay un ángulo que está formando el vector fuerza y la longitud de arco. Entonces, este ángulo, ¿cuánto vale? Si de aquí a aquí a esta tenemos una perpendicularidad, ¿cuánto valdrá este ángulo? 90 menos phi, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el brazo, tenemos la fuerza, tenemos la posición, tenemos la longitud de arco y ya ubicamos todos los movimientos, ya lo platicamos, ya lo entendimos. Ahora vamos a traducirlo matemáticamente. Nosotros nos recordamos que la frecuencia angular o la velocidad angular es desplazamiento angular con respecto al tiempo, ¿cierto? Ajá. Entonces aquí tenemos esto no es un ángulo normal, sino que es una ¿qué? ¿Una qué? Este teta que es, si está moviéndose, se mueve. Este ángulo también se mueve, ¿están de acuerdo? Sí. Oye, ¿cómo se llama? Mm, Desplazamiento angular o posición angular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, sí necesito que se ubiquen bien. Entonces tenemos, si la aceleración es constante, entonces ¿cómo nos queda esa frecuencia o esa velocidad angular? Desplazamiento angular con respecto al tiempo, ¿cierto? Sí. Ahí está, aquí lo tenemos. O también lo podemos calcular con la ecuación de movimiento angular con aceleración constante. De cualquiera de estas dos maneras lo podemos calcular este angulito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Exactamente. O sea que ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a estar recurriendo a todas las ecuaciones, a todos los conceptos anteriores. Por eso es importante que los ubiquemos, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa nos apareció aquí? ¿Quién nos relacionaba el brazo con la fuerza? Torque. El torque teníamos que era el brazo por la fuerza. Váyanse hasta estática cuando desarrollamos torque. Entonces, nos interesa saber cuánto vale ese brazo, ¿están de acuerdo? Entonces, el ángulo que nos interesa conocer a nosotros, ¿qué función trigonométrica? ¿Aquí qué se está formando? Un triángulo rectángulo, ¿cierto? rectángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica está formando phi? ¿Coseno? ¿Seguro? Sí, no. Este es cateto qué? Con respecto al opuesto. Y la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica? Seno, ¿no? Seno. No. Entonces, el seno de phi, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, que es el brazo, entre la hipotenusa, que es el R. Ya. Ok. Entonces, despejamos a B, que es el que nos interesa saber, y nos da que es R por el seno de phi. Si esto lo sustituimos en el torque, ¿cómo nos queda? Que es R por el seno de phi. F. Sí. ¿De acuerdo? Si los acomodamos, ¿cómo nos quedaría? Que el torque es igual a la posición por la fuerza por el seno del ángulo que están formando estos dos. ¿Sí? ¿Y esto quién es? Acuérdense, ¿quién es esto? Es un producto vectorial, ¿cierto? Sí. ¿Y el torque qué es? Un producto vectorial porque es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual el torque? O sea, R por F, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya tenemos ahí el torque. Ahora, ¿qué otra cosa se estaba generando? ¿Un qué? Trabajo. Un trabajo. ¿El trabajo qué es igual? Importancia. No, esa es la fórmula general, esa es la fórmula básica. Pero realmente trabajo es igual a qué? ¿Pero eso quién es? Un producto escalar, ¿no? Sí, porque mire, nada más razonemos. Si dice que la definición de trabajo nos dice que es es la fuerza necesaria para desplazar un objeto de un punto a otro. Pero ¿qué estamos mencionando? Que que la fuerza es un vector.
El desplazamiento es un vector, sin embargo, el trabajo ¿es un vector o es un escalar? Escalar, ¿no? Un Hablar. escalar. Ah, pero si yo tengo dos vectores, ¿cómo los convierto en un escalar? No, no es una suma. Acuérdense. Oh. Cruz. No, producto cruz nos da otro vector. Sí, cierto, por punto. Sí, Producto punto. punto. Sí, ya lo están pescando. Pero Ahí leve, también leve. tenemos, en trabajo también tenemos lo que es la integral de línea. La integral de línea, si se acuerdan que era igual. No. Nada más lo mismo, trabajo es igual a ¿qué? A la integral del producto escalar de la fuerza por la diferencial de L. Pero en su figura, esa diferencial de L, ¿quién es? Si quieren nos regresamos, al fin es poquito. ¿Quién es? Aquí está. ¿Quién es? Ah, ya, el arco. Ajá, es el arco. Entonces la diferencial de L, en este caso va a ser la diferencial de ¿quién? De S. ¿Sí? Ujú. Entonces ahí tenemos que la diferencial de L es igual a la diferencial de S, que esa es la trayectoria, pero pero aquí como lo vemos que es un vector, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, si esto lo sustituimos aquí, nos queda que el trabajo es igual a la integral de la fuerza multiplicada escalarmente por la diferencial de la longitud de arco. Ujú. Si nosotros resolvemos este producto escalar, nos queda la fuerza por la diferencial de S, porque ya son magnitudes, ¿no? La magnitud del primer vector, la magnitud del segundo por el coseno. ¿Quiénes son FD y diferencial de S? El ángulo que están formando, ¿quiénes? Estos dos vectores, ¿cierto? Ujú. Ok, Sí. me voy a regresar otra vez a la figura para que me digan cuánto vale ese ángulo que están formando la fuerza y la distancia. A ver, aquí está. La fuerza, aquí está. Y la diferencial de ese, aquí está. ¿Cuál es el ángulo que está formando? 90 Phi. menos phi. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí tenemos que es el coseno de 90 menos phi, porque esta es la función coseno, ¿están de acuerdo? Ujú. Sí. Entonces, si hacemos esta operación, ¿cómo nos queda? Coseno de 90 por el coseno de phi más el seno de 90 por el seno de phi. ¿Sí es correcto? Sí. Ujú. Ok, pero el coseno de 90 vale 0. Y el seno de 90, entonces esta cantidad vale 0. Y el seno de 90, 1, Uno. entonces nos queda el seno de phi. O sea que el coseno de 90 menos phi es igual al seno de phi. ¿Están de acuerdo? Ah, ok. ¿Sí? Eh, ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora si lo sustituimos en la ecuación, aquí, nos queda que ¿qué? Que el trabajo va a ser igual ¿a quién? A la fuerza por la diferencial de S por el seno de phi. O sea, nos quedaría así. ¿Están de acuerdo? Ujú. Ajá. Pero ahora lo que nos está haciendo ruido, ¿quién es? Esta. La diferencial de ese. Ahora vamos a agarrar el pequeño tramito del círculo, de la longitud de arco, y lo vamos a poner aquí. Entonces, aquí tenemos esta teta, ¿se acuerdan? Que es el desplazamiento angular o la posición angular. ¿Estamos? Sí. Si nosotros agarramos nada más un pedacito, lo estamos haciendo amplificando, si agarramos ese pedacito de arco, esta longitud de arco chiquita, es la diferencial de ese. ¿Están de acuerdo? Sí, un pequeño elemento diferencial. Y por lo tanto, esto es diferencial de teta. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, ahora tenemos que, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Diferencial de teta. ¿Cuánto vale? A ver, acuérdense, ¿cuánto vale la longitud de arco? Eso lo hicimos en movimiento circular. No, es longitud de arco. Longitud de arco es, ahorita no, olvídense de este pedacito, acuérdense hagan de cuenta que este es un ejemplo, ¿no? Esto es una longitud de arco, que es S. Esa longitud de arco S, ¿a qué es igual? A el radio por teta, por el ángulo. ¿Ya se acordaron? Eso es geometría. En la geometría del círculo. Ah, ¿Ya se acuerdan? Acuérdense. ¿Ya se Mm, acordaron? Pero que no es el perímetro por No. el
ahorita, porque no estamos viendo Ah. todo el círculo. Nosotros estamos viendo una longitud de arco, un pequeño tramo del ángulo. Y ese pequeño tramo de la circunferencia tiene un cierto ángulo, ¿cierto? Ajá, bueno, Sí. es que después el perímetro se multiplica por ¿cómo se llama? Por el ángulo y se divide entre Ajá, ¿y qué 360, nos queda? la longitud del arco. Nos queda la longitud de arco. ¿Y qué nos queda la longitud de arco? Pues R por teta, ¿no? Ajá, sí, R por ángulo, ¿cierto? sí. ¿Ok? Entonces, nos quedaría que la diferencial de la longitud de arco es la posición por la diferencial de teta. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Porque estamos hablando ya de este elemento diferencial. Entonces, la diferencial de la longitud de arco es igual a R por la diferencial de teta. Si ahora esta cantidad la sustituimos aquí, ¿qué pasa? O sea, la sustituimos aquí, ¿qué sucede? ¿Cómo nos queda el trabajo? Es la integral de la fuerza por el seno ¿de quién? Sí, Ajá, por R, por la correcto. diferencial Ajá. de teta, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí nos queda que ¿qué? El trabajo es igual a la integral de la fuerza por el seno de phi por R por la diferencial de teta. Ujú. Ujú. Si lo agrupamos, si esto lo agrupamos, nos queda de esta manera. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Y esto quién es? el torque. El torque. Entonces, ¿el torque cómo nos queda? ¿La ecuación cómo nos queda? Ujú. Trabajo. Torque por la Ujú. Ahora, para quitar de aquí la integral, ¿qué hacemos? Sí. Derivamos, ¿no? Ujú. Sí. O sea, nos queda la diferencial del trabajo. ¿Va a ser igual a quién? Al torque por la diferencial de teta. ¿Está correcto? Sí. Ok. Pero todo esto que se está efectuando, se efectúa en un cierto, este trabajo que se está efectuando a un ritmo ¿se acuerdan cuál es? El ritmo con el que se efectúa un trabajo, ¿quién es? Potencia. La potencia. Ah, Entonces, potencia. la potencia nos dice es el ritmo con el que se efectúa ¿cómo se llama? El trabajo que se tarda en realizar un trabajo, ¿sí? O sea, es el tiempo que se tarda en realizar un trabajo. Por lo tanto, tenemos que de potencia es igual la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Ujú. Entonces, si la potencia la sustituimos aquí en la ecuación, ¿cómo nos queda? Trabajo. Porque también lo tenemos que relacionar con el tiempo, ¿están de acuerdo? Nos queda Ujú. que el trabajo, o sea, la diferencial del trabajo con respecto al tiempo, la derivada del trabajo con respecto al tiempo va a ser igual al torque por la diferencial de teta, por la derivada de teta con respecto al tiempo. ¿Y esto quién es? Velocidad angular. Entonces nos queda que, ¿esto qué es? Potencia, ¿no? ¿Y esto qué es? Torque. ¿Y esto qué es? Velocidad angular. Y aquí tenemos la potencia en el movimiento circular. ¿Sí? ¿Claro? Ya se dedujo la potencia. Pero fíjense, vamos a ver si es cierto. Las unidades son watts. Y están de acuerdo que al deducir estas unidades, hacer la definición de estas unidades, nos debe de dar watts. Pues sí, es ¿Sí? A potencia. ver, ¿tienen ahí una pluma en su mano y un papel? Obvio. Ok. Entonces, el torque, ¿cuáles son las unidades de torque? Acá las tenemos. Fuerza por distancia, fuerzas son newtons metro. Ajá. ¿Y la velocidad angular? Vayan escribiendo en su papel. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad angular? ¿Son qué? Radianes sobre segundo. Pero eso no nos dice gran cosa. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces ahora vamos a desglosar los newtons. ¿Los newtons qué son? Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Por los metros que tenían. Metros, kilogramos, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces eso pónganlo en un paréntesis. En otro paréntesis ponen radianes sobre segundo. Ajá. Ahora, ya saben ustedes que los radianes
al multiplicarlos por cualquier unidad, toman el nombre de la unidad. ¿Ya se acuerdan? Sí. Entonces, ¿les queda qué? Kilogramos Kilogramos metro. sobre segundo al cubo. ¿Eso qué son? Oh. Watts. A ver, pero Jale. fíjense bien, ubíquenlos bien. Ahora, váyanse a la ecuación de arriba. Trabajo que es joules, ¿no? Sí. Y el trabajo sobre tiempo, ¿qué son? Joules sobre segundos, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y los joules sobre segundos son watts. Y si desglosan los joules entre el tiempo, que es la potencia, les queda kilogramos, metros cuadrados sobre segundo al cubo, y esos son los watts. Oh. Sí. ¿Sí? ¿Salieron? Bueno, entonces ahora sí ya saben qué son los watts, quiere decir que es correcta nuestra operación. ¿Sí está bien? Oh, vaya. Sí. Ok. ¿Sí les está gustando? Pues sí. Creo que sí lo están entendiendo. Sí lo están entendiendo. Eso me quiere dar a entender que sí lo están comprendiendo. Ahora sí, profe. Ahora sí, nos seguimos. Ahora, si esto, fíjense bien, todo lo que acabamos de hacer en un cuerpo cualquiera, tenemos un eje de referencia y aplicamos muchas fuerzas. Todas esas fuerzas, al conectarlas con el eje de rotación o con el eje de referencia, están produciendo un torque. ¿Están de acuerdo? Ajá. Son muchas partículas las que están conectadas en ese cuerpo y le están aplicando diferentes fuerzas. Entonces, ese torque, ahí tenemos diferentes torques, pero también se está efectuando un trabajo. ¿Sí? O sea, cada fuerza por la posición, o sea, por el torque que se está generando, nos está obligando a ejercer a generar un cierto trabajo, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí. el trabajo total de todo ese sistema de fuerzas que se están efectuando, de todos esos trabajos, ¿a qué va a ser igual? Sumatoria de los. A la sumatoria de todos los trabajos, ¿sí? Ok, entonces fíjense bien, aquí lo que estábamos comentando es esto, aquí tenemos un eje de referencia, aquí tenemos una fuerza, aquí tenemos otra, N fuerzas. Y cada fuerza está provocando, como está generando está trabajando en forma circular, está generando ese trabajo. Entonces, aquí tenemos la partícula 1, es el torque 1 por la diferencial de teta. Este es igual al torque al trabajo 2, que es el torque 2 por la diferencial de teta, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima fuerza o el torque. Ajá. Entonces, todo esto es una sumatoria de los trabajos, ¿están de acuerdo? Es lo que me acaban de decir. Entonces, el trabajo total, ¿a qué es igual? Me acaban de decir a la suma, ¿no? A la suma de todos los trabajos. Y si sustituimos el valor de cada uno de estos trabajos, aquí lo tenemos, nos queda como, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué observan ustedes? La diferencia de teta es constante, ¿no? La diferencia de teta. Entonces, podemos factorizar, ¿sí o no? Sí. Entonces nos quedaría que el trabajo es igual a la integral, entre paréntesis, torque 1 más torque 2 más torque 3 hasta torque n, cierran el paréntesis y nos da la diferencial de teta. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, pero toda esta sumatoria de torques lo podemos representar por una sumatoria. Aquí tenemos esto, nos queda, entonces lo podemos representar de esta manera. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, para que no se les haga extraño y no lo extrañen, acuérdense de la segunda ley de la dinámica rotacional. ¿Qué nos decía la segunda ley de la dinámica rotacional? Que el torque neto era igual a, miren, Momento de inercia. al momento de inercia. La aceleración. Por aceleración angular, perfecto. Entonces, tenemos que, esa es la suma, entonces esto es lo que me están diciendo. De la segunda ley de la rotación nos dice que la suma de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Sí es así? Ok. Ok, de donde el torque total, era su magnitud, aquí está como vector. ¿Están de acuerdo? Sí. Y aquí lo tenemos como magnitud. Entonces, el trabajo total, si sustituimos, ¿se acuerdan a qué era el trabajo total? Ahorita lo acabamos de ver. ¿A qué era igual el trabajo total? O sea, al momento de al torque por la diferencial de teta. Sí.
¿sí? Y si sustituimos el torque, Integral. nos quedaría que el trabajo total es igual a la integral de ¿quién? Del momento de inercia. Inercia por la Aceleración. aceleración angular por la diferencial de teta. ¿Es esto? Ujú. ¿Sí? ¿Sí lo Sí. están siguiendo o voy muy rápido? Más o menos. ¿Sí lo están siguiendo o no? No estamos haciendo nada raro, estamos nada más ligando todo lo anterior. ¿Sí o Sí. no? Ok, ahora, acordémonos que la velocidad angular instantánea, ¿a qué es igual? No. Velocidad angular instantánea. Ay, me agarró en curva ahora. Esa cinemática, niños. Velocidad tangencial. No. Velocidad angular instantánea. ¿Sí se acuerdan de las ecuaciones de cinemática? La diferencial de la velocidad sobre No, la velocidad angular instantánea no puede ser igual a la velocidad, instantánea. La velocidad angular, la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. La derivada sobre... Ajá. Nada más que en cinemática lineal, que era derivada del desplazamiento lineal con respecto al tiempo. Si estamos hablando de angular, ¿de qué estamos hablando? Del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Si despejamos el desplazamiento, ¿cómo nos queda? Pues la diferencial del desplazamiento es igual a la velocidad angular por la diferencial del tiempo. Córranle porque ya nos quedan 10 minutitos. Entonces, nos queda, aquí está. Y entonces nos queda que la diferencial del desplazamiento es igual a la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿cierto? Ajá. Y esto lo sustituimos aquí, ¿qué va a pasar? de inercia. Momento de inercia, aceleración por diferencial de teta, pero antes de eso podemos saber que la aceleración instantánea, ¿a qué es igual? Exacto, ahí está. Entonces ya tenemos el valor de estas dos cosas, ¿no? De estos dos términos. Aceleración aquí la tenemos y desplazamiento aquí lo tenemos. Sustituimos estos valores aquí. ¿Ya? ¿Ya se fijaron? Ya. Entonces aquí podemos reducir la ecuación. Quitamos, hacemos una álgebra normal, diferencial de t con diferencial de t, le dicen adiós. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, si esto nos queda que el trabajo total va a ser la integral del momento de inercia por la velocidad angular por la diferencial de la velocidad angular, que va desde la velocidad inicial a la velocidad final. ¿Así es correcto? Sí. Y resolvemos la integral, nos queda 1/2 del momento de inercia por la velocidad final, angular al cuadrado con sus límites. Sustituimos límites y ¿qué va a pasar? Aquí está la final menos la inicial. ¿Y ya vieron? Aquí está una nueva cantidad, que es la energía cinética de rotación, que es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y aquí tenemos un nuevo término que es la energía cinética rotacional. Es bien importante, porque la otra es energía cinética lineal. Esta es energía cinética rotacional. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, como aquí, ¿qué tenemos, niños? Final e inicial. Entonces, ¿qué sería esto? Energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces tenemos que el trabajo total es igual a la energía cinética de rotación final menos la energía cinética de rotación inicial, y esto es igual a la variación de la energía cinética rotacional. Entonces, el teorema trabajo y energía, tenemos que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética rotacional. En este caso es rotacional, ¿sí? Y acordémonos que si consideramos las fuerzas conservativas, el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial, ¿sí? Entonces, si esto tenemos que la variación si igualamos estos dos, ¿están de acuerdo que este es el mismo trabajo? Lo igualamos, entonces, ¿qué tenemos? Que la energía cinética es igual a menos la variación de la energía potencial.
¿Qué está haciendo esto? Está restando, pasa, sumando y igual con 0. O sea que podemos factorizar la variación, ¿no? O sea que es energía cinética de rotación más energía potencial. ¿Y esto qué nos da? Energía mecánica total. Entonces sabemos que la energía mecánica total es la energía cinética más la energía potencial. Pero si esto es una delta, entonces tenemos que la variación de la energía mecánica es igual con 0. 0. ¿Sí? Y al ser igual con 0, apúntenlo porque creo que no se los puse, entonces delta E, que es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, y ahí tenemos el principio de conservación de la energía. ¿Sí? ¿Sí ya lo están entendiendo bien? Ok, entonces, como ya, ¿cuánto tiempo andamos? Bueno, Cinco. decía, la final menos la inicial. Y entonces, ¿qué nos dice? Que la energía cinética de rotación de un objeto es análoga a la energía cinética lineal. O sea, la energía cinética de rotación es análoga a la energía cinética lineal y se puede expresar en términos del momento de inercia y la velocidad angular. Y la energía cinética total de un objeto extendido puede expresarse como la suma de la energía cinética de traslación del centro de masa y la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa. Para un eje fijo de rotación dado, la energía cinética de rotación se puede expresar de la siguiente manera. Aquí tenemos energía cinética de rotación, es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y la lineal es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Pero qué nos está diciendo aquí? Que la energía cinética total va a ser igual a la energía cinética lineal más la energía cinética de rotación. Permítanme. Ajá. Permítanme. Bueno. Bueno. Ahorita te la paso, es que estoy en clase. En 5 minutos, sí. Vale. Entonces, aquí tenemos que es las expresiones para la energía cinética de rotación lineal. Puede desarrollarse de manera paralela desde el principio de trabajo-energía, considerando el paralelismo entre un par constante ejercido sobre un volante con un momento de inercia y una fuerza ejercida sobre una masa m a partir del reposo. Fíjense bien, aquí tenemos el trabajo, la fuerza por la distancia, o sea, la definición básica de donde la fuerza es masa por aceleración, y si hacemos la operación nos queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De la rotación nos queda exactamente lo mismo. Entonces, fíjense bien, aquí era lo que les decía, hay un volante, tenemos un volante, ¿y qué es lo que está haciendo ese volante? Está rotando. Al estar rotando, ¿qué le está haciendo a esta parte? La está moviendo ¿cómo? Linealmente. Genial. Acuérdense ustedes de la bicicleta, ¿sí? Que es el ejemplo más fácil de entender, ¿sí? O sea, está transportando, o de una banda transportadora, está rotando donde va la banda, está girando los rodillos y lo están desplazando ¿cómo? Linealmente. Y ahí está generando todo el principio trabajo-energía, ¿sí? Sí. Pero sí lo están entendiendo. Sí. O sea, sí se los puse digerible, ¿no? Sencillo. Que lo entendieran. Ok, como ya ahorita ya se está acabando el tiempo, ahora, necesito que, ahorita ya nada más nos falta, ya con esto prácticamente terminamos la teoría. Lo que ahora vamos a ver es la comparación, bueno, si no, a lo mejor sí nos alcanza. En caso de que no nos alcance, Gonzalo, me puedes mandar por correo si deciden que terminando, después de hacer los ejercicios de este tema, hagamos Comparación. el trabajo y energía, o ya nos vamos directo hasta gravitación y después hacemos lo de trabajo y energía. Ok. Pero esto sí me urge que a más tardar hoy me lo digas en la noche, ¿no? Vale. ¿Vale? Trabajo y energía, o sea que esa es la única unidad que no vimos así físicamente, ¿no? Sí, y creo que ahí han tenido problemitas. Bien, entonces aquí tenemos para el caso lineal a partir del reposo, ya lo habíamos comentado, la aceleración de la segunda ley de Newton es igual a la velocidad final dividido por el tiempo, y la velocidad media es la mitad de la velocidad final, mostrando el trabajo realizado en el bloque de una energía cinética igual al trabajo realizado.
Y para el caso de la rotación es exactamente lo mismo, nada más que es para el trabajo realizado por el par. ¿Sí se fijan? Entonces, aquí nosotros podemos ver la comparación de las ecuaciones de la dinámica de movimiento lineal y del movimiento de rotación. Oh, Bien, para la segunda ley de Newton, en el movimiento lineal, fuerza es igual a masa por aceleración. En el movimiento de rotación, el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. El impulso la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. En el movimiento de rotación es el momento angular, es el momento de inercia por la velocidad angular. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Trabajo linealmente hablando, aquí tenemos la ecuación básica, que es fuerza por distancia, o el trabajo de la integral de línea, que es la fuerza multiplicada escalarmente por la diferencial del desplazamiento. Cuando hablamos del movimiento de rotación, ya acabamos de ver que el trabajo es igual al torque por la diferencial por delta teta, o esta es la básica, o la integral de línea, que es el trabajo, es igual a la integral del torque multiplicado escalarmente por la diferencial del desplazamiento. La energía cinética esta la podemos representar por E subíndice C o por K. Y esto es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Rotacionalmente hablando, le ponen aquí el subíndice R, que es energía cinética de rotación, es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Potencia, sabíamos, acuérdense, que era fuerza por velocidad, o también tenemos que potencia es igual al torque por la velocidad angular. Si se fijan, aquí son análogas, ¿no? Ahora, las ecuaciones de la cinemática para el movimiento de rotación con aceleración angular constante, que acabamos de aplicar dos de ellas,